Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo, no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. El poder de la voluntad. Paul Clement Yagot. Capítulo 5. Los grandes manantiales de energía. 1. La soledad. 2. La reflexión. 3. La objetivación. 4. La concentración mental. 5. La autosugestión. 6. Metamorfosis de las fuerzas. 1. La soledad. Los especialistas de la voluntad recomiendan unánimemente esta práctica y las que en las siguientes líneas describimos. Aquí nos limitaremos a reseñarlas sin hacer comentarios técnicos respecto de las mismas. No tiene mucha importancia ponerlas en práctica todas ellas conjuntamente, pero para hacerlas que produzcan el mejor resultado, creemos que es necesario, por lo menos, cumplir cabalmente las principales reglas. La soledad consiste en el alejamiento del individuo de toda clase posible de motivos de distracción y muy especialmente del medio en que vive. Gran parte de los individuos que desarrollan febril actividad comprenden el valor que tiene un retraimiento periódico, abandonando sus actividades u oficinas del sábado al lunes, con el fin de alejarse a descansar en alguna aldea, abandonando todo ajetreo donde nada pueda recordarle sus ocupaciones o negocios. Este sistema se ha popularizado en América. La mayor parte de las personas que desarrollan diariamente una febril actividad se retiran al atardecer a su domicilio, el cual se encuentra en algún punto alejado de la jurisdicción neoyorquina. Se puede también proceder en muchas otras formas, como por ejemplo, levantándose una hora antes de lo acostumbrado para ir a sentarse en una banca de algún parque o jardín, a no ser que se prefiera caminar por algún paraje solitario. También se puede pasear los domingos a suficiente distancia de su casa-habitación con el fin de dar flexibilidad a las circunvoluciones cerebrales. Cuando, después de continuadas horas de esfuerzo ininterrumpido en el transcurso de un día de trabajo, se sufre el agobio del cansancio, conviene buscar el alivio paseando, cuando menos, unos 15 minutos por las calles cercanas al lugar donde trabajemos. Además, no dejan de presentarse variadas ocasiones para poner en práctica el aislamiento, los viajes en automóvil, en tranvía o en ferrocarril, los minutos de espera en la antesala de alguna oficina, etc. Los seres apáticos, aunque aprovechen cualquiera de estas oportunidades, no logran escapar de su preocupación en el momento oportuno, motivo por el cual ya hemos dicho en anteriores líneas que es necesario adquirir previamente cierta disciplina para poder asimilar lo que el presente capítulo recomienda. En otros términos, el retraimiento material no siempre trae consigo un alivio mental.
Hay individuos a quienes el cambio de actividad no les proporciona esa quietud momentánea del pensamiento, única que puede brindar ese sosiego que se busca mediante la práctica propuesta. Ahora bien, quien quiera que ejecute el ejercicio que proponemos enseguida, puede no obstante el ruido o traqueteo del trabajo, enrarecer poco a poco sus pensamientos hasta llegar a suspenderlos totalmente. La posición más adecuada es, tendido el sujeto, la cual allana la cesación de actividades mentales, aunque también se puede permanecer sentado. No es dicha postura tan favorable como la otra, cuando menos en los comienzos. En primer término, deberán distenderse bien los músculos, comenzando por apoyar los pies cómodamente, después las piernas, los muslos, la espalda y el cuello, continuando con los brazos y las manos. Cuando se esté seguro de que todo el cuerpo reposa integralmente, se entrecierran los párpados y se piensa en seguir viendo la silueta de su cuerpo, imprimiéndose a la vez el deseo de concentrarse en sí mismo, o sea, desligándose por breves instantes de toda conexión con el mundo externo. Continuando este primer ensayo por espacio de algunos minutos, se conseguirá sentir una especie de placentero entorpecimiento, acompañado de una tenue frescura que invade los músculos, así como de una grata impresión de descanso absoluto. En segundo término, se aplica la acción a los pensamientos que perduran en el cerebro, cada vez menos numerosos, impidiendo que alguno predomine. Sucede entonces que las ideas se asemejan a sombras que desfilan por la mente, pero sin ser apenas advertidas. Seguidamente, después de varios lapsos de práctica que fluctúan entre los 5 y los 30 segundos, se experimenta un vacío completo en la mente, hasta que al fin y al cabo llega el cerebro a no pensar absolutamente en nada. En tal condición de placentera languidez, respecto de la cual conserva el sujeto seguridad de que puede suspenderla en cuanto lo desee, proporciona al organismo mayor y más pronto descanso que el mejor de los sueños, si se tiene en cuenta que el sueño solamente suspende una parte de energía psíquica. Todo lo hace la práctica. Bastarán unos pocos segundos para poder abismarse en un completo estado de vacuidad mental, por cuyo medio se recuperan prontamente las energías perdidas. Se asegura que este procedimiento lo practicaba Napoleón, pues algunas veces lo veían alejarse de ellos y permanecer inmóvil, como si estuviese durmiendo profundamente, y no obstante velaba. Pero si algún suceso lo obligaba a salir de su aislamiento, el glorioso general daba a conocer al momento una excelente lucidez de espíritu. Se asegura que el atento cuidado de sus problemas era permanente a todas horas, debido, seguramente, a estas especiales prácticas momentáneas de reposo. El gran cónsul pudo resistir los agobiantes tareas que requerían sus campañas. 2. La reflexión. Ahora tratamos ya no de encasillar las ideas referentes al propósito que se persigue, sino de promover inspiraciones nuevas. Para reflexionar durante una media hora de aislamiento esporádico, en vez de ahuyentar de la conciencia las ideas que acuden a ella, es preciso, por el contrario, darles entrada por entero, dejando que obren libremente las ondas espirituales, las percepciones y voliciones que lleguen del exterior o que se produzcan de la acumulación mnemónica. Conviene, sin embargo, ejercer un control consciente de la comparación de las distintas ideaciones conforme van llegando a la conciencia, con los grandes preceptos que se han adoptado, desaprobando con toda claridad las que no aparezcan identificadas con esos preceptos. Hay que tomar en cuenta rápidamente aquellas ideaciones que vengan a traer una nueva luz sobre nuestros proyectos, las que completan un detalle o un tono cualquiera, como pongamos por caso la pertinencia de tomar una resolución sobre la que se guardaba cierta indecisión, etc. La reflexión produce, ciertamente, energías renovadas,
puesto que convierte las inconstancias en firmes decisiones y permite que se agrupen en fuertes conjuntos generadores de acción las numerosas impresiones que perduraban desunidas en los ámbitos de la subconsciencia. 3. La objetivación. Como remedio que se puede aplicar a la indecisión, se utiliza la objetivación en los casos en que la voluntad no se somete al razonamiento. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado frente a una cautivadora tentación, cuyo disfrute, no obstante procurarnos un deleite inmediato, acarrearía una cadena de consecuencias perjudiciales para el porvenir? Es justamente en este instante cuando debemos representarnos en nuestra mente y con la mayor exactitud posible, por un lado, lo que habría de suceder si nos dejamos arrastrar por nuestro deseo y por otro, qué razón es la que frena nuestra decisión. El fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, portento de voluntad mística que, de un día para otro, logró cambiar una vida de excesos por la rigurosa del monasterio, impone la objetivación a sus discípulos. Los somete, por ejemplo, a que conciban la magnitud del infierno con sus rojas llamaradas, imaginándose padecer los tormentos que sienten los condenados y la perspectiva externa de semejante suplicio. De esta manera, cuando se ofrece la oportunidad de cometer algún pecado que merezca un castigo eterno, las aterradoras imágenes objetivas para el practicante serán memorizadas en auxilio de su propio dominio. Esta práctica en la vida ordinaria viene a ser como la fórmula de la rectitud. Si tuviésemos siempre la precaución de presentarnos en forma objetiva las derivaciones lógicas de cada uno de nuestros actos, sin duda alguna frenaríamos la mayor parte de nuestros intentos peligrosos que asaltan a todo ser humano. Para obtener provecho de este modo de proceder, se supone que es indispensable poseer ya el hábito de dominarse. La misma práctica es aplicable cuando el individuo se propone a efectuar algún esfuerzo, imaginándose ya contemplar el panorama mental de las ventajas que se obtendrían con dicho esfuerzo y saboreando por anticipado la satisfacción que tales ventajas proporcionarían. Obvio resulta asegurar que la eficacia de esta práctica es proporcional al tiempo y a la atención que se le dedique. De una manera más común y corriente, la aptitud de objetivar con presteza lo que se desea realizar ayuda notablemente para llevarlo a cabo. Si al coordinar un plan, en vez de limitarnos a ir formulando abstractamente sus diversas partes, nos imaginamos en forma palpable, tan definido y vivo como sea posible, a nuestro espíritu llegará la mejor manera de realizarlo. 4. La concentración mental. Ya hemos disertado anteriormente respecto a la conveniencia de pensar solamente una sola cosa a la vez y de abstraerse completamente sobre el contenido de cada asunto que sometemos a nuestro examen por nuestros razonamientos deliberados. Para lograr una íntegra e intensa concentración mental existen varias prácticas. Ya han quedado aquí expuestas las más sencillas. Ahora gradualmente expondremos algunas nuevas, de las cuales, dedicándose a ellas, conseguirá las mejores ventajas cualquier persona que se proponga ejercitar la influencia directa de la voluntad sobre su organismo propio, sobre las mentes de sus semejantes o sobre los motivos secundarios de su destino. Durante nuestra existencia normal, esfuérzate en rehuir toda perturbación que altere la tranquilidad espiritual por causa de contingencias del medio ambiente, a no ser que algún móvil objetivo te impulse a ello. Tras de la correspondiente deliberación interna, no permitas que tu voluntad se vea arrastrada por cualquier suceso imprevisto. Si al recibir una noticia fuerte te hayas atareado en algún trabajo urgente, permanece atareado y no permitas que tu atención se divague. Alguien intentará conocer tu opinión, traducida en aquiescencia, duda o protesta.
Procura impresionarlos con frases dulces, satíricas o imperativas. No te dejes dominar. Persiste en tu flema y serenidad sin discurrir ni dar explicaciones sobre tu actitud. Tampoco manifiestes señales de impaciencia o disgusto. Lo que importa en este momento es tu primera intención. Oponte a toda derivación extraña a tu pensamiento, dejando que se desvanezcan las reacciones experimentadas por las personas que te acompañan, causadas por tu actitud, pero sin tratar de fomentarlas. Elige una posición confortable, distendiendo los músculos. Cierra los ojos y procura imaginar mentalmente la figura gráfica del número 1. Después de haber conseguido figurarte una imagen exacta, haz lo mismo con el número 2, continuando sucesivamente hasta llegar al número 9. En cuanto hayas logrado practicarlo bastante para poder visualizar con rapidez y precisión el desfile de los números, sigue con la serie del 10 al 99, prosiguiendo con la del 100 al 999, hasta donde tu mente resista. Esta práctica resulta al principio un poco extenuante, pero después, al ejercitarla calmadamente, produce la elasticidad espiritual y afirma la atención y la voluntad. Escoge algún objeto de forma simple, pero un tanto original, como por ejemplo, alguna botella de contornos raros. Ponla enfrente de ti a la distancia de 1 metro y reanudando tu postura inicial, examina minuciosamente la figura de dicho frasco. De vez en cuando cierra los ojos, procurando reproducir mentalmente la figura del recipiente. Mientras la figura que tratas de formar en la mente no asuma una exacta semejanza, y en tanto que solamente puedas representarlos parcialmente la figura, insiste en ajustar el frasco imaginario con el verdadero. Finalmente, cuando hayas logrado representarlos la figura idéntica al modelo, procura retenerla íntegra, rehaciéndola cuando comience a esfumarse, y sujeta tu figuración a su exactitud durante el mayor tiempo que te sea posible. Toma un papel y colócalo sobre la mesa. Agarra 2 lápices, uno con cada mano, e intenta con una trazar un círculo y con la otra dibujar un cuadrado. Valiéndonos de una fotografía o bien recurriendo a nuestros propios recuerdos, procura bosquejar mentalmente el retrato de una persona. Si ésta fuese alguien a quien miras con asiduidad, en cuanto hayas cerrado los ojos, notarás haber logrado tu intento. Aunque tal vez no sea así, porque solamente habrás conseguido en realidad recordar el aspecto general que corresponde a la fisonomía elegida, por la que sientes alguna atracción, mientras que la meta del ejercicio que hemos propuesto consiste en reproducir mentalmente ese rostro con tal exactitud y detalle que pudieras utilizar tu visión como boceto para esbozar un retrato. No es posible tener éxito la primera vez que se intente, por lo que se debe repetir con frecuencia dicha memorización, con objeto de llegar a poseer un dominio perfecto. Una vez que se ha arraigado el hábito de concentrarse mentalmente sobre objetos distintos, puede efectuarse la práctica sobre figuras más complejas. Una oficina o un dormitorio con todos sus pormenores menudos pueden ser buenos modelos. Se supondrá hallarse sobre el umbral de un aposento, mirando hacia el interior de éste, y se procederá a enumerar todos los muebles y objetos que contenga, principiando por el lado derecho y terminando por el izquierdo. Y al final se intentará concentrar el pensamiento fijamente en una imagen de conjunto, sosteniéndola mentalmente durante unos 15 o 20 minutos. En el ferrocarril, en el tranvía, en la vía pública o en algún salón de espectáculos, mira con fijeza hacia la nuca de una persona,
con el propósito firme de hacer que esa persona vuelva la cabeza. No es necesario repetir ninguna frase imperativa, como quiero que vuelva la cabeza, ordeno que mire hacia atrás, pero sí apoya esta abolición en forma condensada y enérgica. Piensa que tu sujeto siente una imperiosa necesidad de mirar hacia atrás y que en cosa de un instante hará ese movimiento, que nosotros debemos objetivar previamente. Casi siempre es menester emplear de 5 a 10 minutos para lograrlo, y aunque no siempre el intento conduzca al resultado que se desea, cuando menos es un ejercicio provechoso para quien lo pone en práctica. 5. La autosugestión. Sugestionarse a sí mismo se logra repitiéndose mentalmente alguna afirmación, a fin de imponerla firmemente en el cerebro, en forma que acabe por prevalecer contra las ideas o tendencias contrarias. Desde que empezaron las indagaciones efectuadas en derredor del hipnotismo, muchos investigadores encontraron oportunidad de comprobar que cualquier sugestión infiltrada a un individuo producía sobre su ánimo una honda y penetrante influencia, incluso estando completamente despierto. Entre los elementos que concurren para que se produzca el estado hipnótico, impera la atención expectante, o sea, la sensación fija del sujeto que espera ser dormido. Este solo factor es suficiente por sí mismo para producir el sueño hipnótico en un determinado número de individuos. Suele suceder que en las sesiones de hipnotismo, alguno que otro espectador se duerme también bajo la influencia del operador en su propósito de hipnotizar a otras personas, porque se figuran tan vivamente las sensaciones que debe recibir la persona que se somete al operador, que esa misma impresión les produce efectos semejantes a los que experimenta el sujeto hipnotizado directamente. Todos saben, además, que cuando el ámbito de la conciencia se encuentra invadido por una persistente idea, ésta impone su arrolladora influencia sobre la mente del individuo. En el capítulo siguiente podremos apreciar cómo dicha influencia opera sobre las entrañas del organismo, pudiendo ser la causa de alteraciones peligrosas, o bien la de un vehículo curativo de enfermedades, algunas conceptuadas como incurables. Por lo tanto, después de haber adquirido cierto poder de concentración, la autosugestión proporcionará servicios considerables. El procedimiento más simple de autosugestionarse, y sin duda el de los resultados menos perceptibles, consiste en repetirse mecánicamente una frase cualquiera, como alguna de las que hemos recomendado en el capítulo primero de esta obra. Al iniciar el cultivo de la voluntad, el resultado de la incipiente acción que dicha frase procura suele ser excelente, porque al no requerir una gran atención, su práctica es sumamente accesible para todos. Por otra parte, para poder conseguir resultados inmediatos y profundos, es necesario ejercitar la objetivación de imágenes. Si se desea cultivar, por ejemplo, una cualidad especial del individuo con las ventajas que promete su posesión, es necesario que el practicante se imagine hallarse ya poseyendo dicha cualidad y que su actuación sea derivada de la misma. Sale sobrando pronunciar o pensar alguna frase como «tengo fuerza de voluntad» o bien «memorizo lo que quiero», sino más bien tratar de revivir en la propia mente diversos acontecimientos sobre los cuales deba manifestarse nuestra voluntad o nuestra memoria. Al proponernos erradicar algún defecto, conviene imaginar previamente las consecuencias y enseguida las ventajas que habrán de derivarse de la eliminación del mencionado defecto. Conviene, desde luego, como en los anteriores casos, memorizar algunas escenas de la vida real. Las ocasiones concretas en las que hemos padecido por causa del susodicho defecto pueden ser revividas mentalmente,
Es conveniente que nos sintamos gradualmente dominadores de nuestros impulsos o incitaciones, así como en condiciones de saborear la satisfacción de nuestro triunfo. Antes de acostarse a dormir es cuando la autosugestión impera con más efectividad. Muchas personas, aun cuando son completamente ajenas a la cultura psíquica, aplican con éxito el procedimiento para poder despertar a la hora que se proponen. Les basta para ello con que instantes antes de dormirse concentren su espíritu sobre la causa por la cual necesitan levantarse la mañana siguiente a determinada hora, aunque este procedimiento tiene la desventaja de hacer que el sueño transcurra con cierta inquietud. Resulta mejor, en todo caso, en vez de urdir la forma de alcanzar el tren o de acudir a una cita prometida, representarse la imagen de los objetos que rodean el lecho a la hora precisa en que se debe despertar, así como el rumor o barullo que de fuera lleguen hasta el aposento, objetivando al despertar con todos sus pormenores, ligando esta visión a las imágenes precedentes. Finalmente, al empezar a hacerse sentir esa somnolencia que precede a la quietud psíquica, habrá de repetirse reiteradamente que el resultado apetecido se producirá irresistiblemente. Las autosugestiones perseverantes producen un gran poder estimulante. La sensación de bienestar material que resulta de llevar una vida higiénica coadyuva a fortalecer el optimismo, la propia seguridad, el vigor y la calma, y ayuda a mantener actitudes mentales plenas de aquiescencia y de contentamiento, aparte de influir en el ánimo toda suerte de ideas fuerza análogas a las siguientes. Puedo vencer todas mis dificultades. Poseo lo necesario para elevarme con provecho sobre las circunstancias actuales. Voy caminando por el sendero del éxito. Diariamente se agigantan mis fuerzas, asimilo mejor y mi voluntad es más vigorosa. Las palabras pueden variar porque los pensamientos se producen de distintas maneras en la mente de cada individuo, pero se hace necesario que éste les otorgue toda su aprobación y pueda recordarlos cuando los necesite. En ocasiones, la autosugestión se asocia mejor a la personalidad, mediante una forma no tan imperiosamente afirmativa, especialmente en los seres apocados, indecisos o abatidos, los cuales, por mucho que se repitan las mejores frases autosugestivas, recelan de sus efectos sobre sí mismos. Más de un discípulo nos ha confesado que, al sujetarse obedientemente a nuestros ejercicios prescritos y ponerlos en práctica, una voz interna, la de la incertidumbre, les apuntaba: has descendido mucho, tu ánimo está decaído, no lograrás tu deseo, esto no te traerá ninguna mejoría, etc. En estos casos, se impone la sustitución progresiva de las frases rotundas por otras más suaves, como por ejemplo, en lugar de estoy completamente sereno, decirse me siento menos nervioso. Diariamente iré sintiendo menos excitación. Pronto conseguiré una gran serenidad. El procedimiento gradual aparece también como el más seguro al proponerse erradicar algún vicio crónico por medio de la autosugestión. Se principia por imaginarse cada vez menos imperativa la necesidad de reincidir en el vicio que uno quiere desterrar, agregando que el propio deseo de esa necesidad irá en lo sucesivo unido a cierta idea de asco. Se prosigue así, día con día, aminorando gradualmente la excitación molesta y aumentando simultáneamente la idea de repugnancia. Concerniente a la autosugestión, insistimos en que cualquier esfuerzo que se haga deja una durable impresión en el espíritu, sin que haya menoscabo en el dominio psíquico. Así, el intento oscilante de hoy forma el cimiento para fincar el potente y triunfal éxito de mañana. 6. Metamorfosis de las fuerzas.
Ya hemos tratado sobre la relación que existe entre el equilibrio orgánico y el desarrollo psíquico. Una gran mayoría de los padecimientos mentales se aminoran prontamente después de varias semanas de combatir la intoxicación. El desarrollo de la voluntad requiere fundamentalmente, siquiera sea durante algunos lapsos de 15 minutos cada día en los comienzos, la concordancia de las funciones fisiológicas. Algunos psiquiatras profundizan más al aducir el principio de la unidad de la fuerza como parte de la física moderna. Tratan de probar la posibilidad que existe en toda fuente física de obtener energía mental. El practicante, escribe Turnbull en su curso de magnetismo personal, cuando se recoge en algún punto silencioso, deberá erguir su cuerpo y encoger todos sus músculos hasta lograr la mayor rigidez posible. Estamos así ante una fuerza creada, pero no aplicada aún. La mente del sujeto se concentrará en el anhelo que debe ser cumplido. La fuerza física como expresión, o sea, la tensión de los músculos, se convertirá en fuerza mental, también como expresión. Los prosélitos de las escuelas orientales ejercitan la respiración profunda y reconcentran su mente y su propósito de allegarse a asimilar las fuerzas del ambiente. Mientras aspira el aire con lentitud, el yogi se dice: aspiro las fuerzas que flotan en la atmósfera. Durante algunos instantes retiene en sus pulmones el aire inspirado y piensa: asimilo estas energías. Luego exhala lentamente en la práctica respiratoria y al tiempo de expulsar el aire se dice: exhalo aire, pero retengo totalmente las fuerzas que contenía, apropiándomelas. En cualquier parte que se consuman una porción de actividad, queda siempre el recurso de reponer una parte de la misma, haciendo uso de un propósito mental, creen los adeptos del ocultismo y la teosofía. En su obra mencionada, enseña Turnbull la manera de extraer fuerza de los propios deseos. Aunque la tesis de este autor resulta un poco atrevida, la conceptuamos digna de una atención formal. El deseo en todas sus fases, dice el mencionado autor, siempre forma una corriente mental saturada de poder, el mismo poder exactamente que el individuo magnético puede ejercer sobre su prójimo. Al mencionar la corriente mental, lo hago literalmente sin servirme tan solo de una figura o tropo. Cuando un deseo nos vence, derrochamos energía y, en consecuencia, aminoramos nuestra potencia activa. El impulso del deseo se traduce en muchas y diversas corrientes mentales, como son el ansia, la inquietud, la desatención o la vanidad, siendo esta última quizá, entre las otras, la que más debilita. Por lo tanto, lo que nos conviene hacer en cuanto experimentemos esa corriente de deseo es repudiarla firmemente. Como resultado de ese acto expreso de nuestra voluntad, podemos eludir la descarga debilitante. No hay que imaginar que la costumbre de refrenar nuestros impulsos habrá de originarnos una condición de entorpecimiento que acabe por destruir el deseo. La consecuencia, por el contrario, hace que los deseos vayan asumiendo una fuerza que a veces se decuplica. Se percibe cabalmente que, a pesar de algunos puntos oscuros, el pensamiento del autor es almacenar energías de no utilización inmediata, o sea, formarse una especie de batería mental, expresión que utiliza Turnbull como reserva disponible en todo momento para poder actuar. Todos los elementos materiales pueden ser aprovechados como otras tantas fuentes de restauración mental. La hidroterapia, al activar y regular los cambios, reconforta poderosamente el sistema nervioso y el cerebro. Los baños de sol, los choques eléctricos de alta frecuencia y particularmente el empleo fisiológico del magnetismo
rinden excelentes resultados. Obvio resulta decir que conviene acudir a esas fuentes con objeto de aprovechar el beneficio que proporcionan, como también es conveniente recurrir a ejercicios personales en el cultivo de la voluntad, teniendo en consideración que nadie podría suplir el esfuerzo y entrenamiento de sus particulares facultades por una actividad externa a sí misma, de los elementos materiales o del influjo magnético. Pasemos finalmente a indicar las curas integrales de naturismo, muy en boga y que tienen el poder de renovar física y moralmente.